4 unidades y que en los talleres no haya tantas actividades de estas unidades porque son las que hemos repasado, digamos, últimamente, ¿sí? Así que es importante, cualquier duda que tengan me avisan. Tenemos todo el examen en 1 hora y cuarto, yo sé que la Dani en 1 hora y media llega raspando o a veces se saltean algunas preguntas, así que vamos a ir rapidito, pero en cualquier duda que ustedes tengan me paran y lo vemos. O sea, no se queden con la pregunta, eso es lo que me interesa, ¿sí? Si no les queda algo claro, me tienen. Yo voy rápido por una cuestión de inercia, para que lleguemos nada más. Pero si hay que detener y hay que programar alguna de estas preguntas y que quede para después, no hay ningún problema, ¿sí? Hemos pactado para que el próximo modelo de semana 2, si queda un ratito de alguno de estos 2 exámenes, algunas preguntas por corregir o llega a quedar una consulta, la van a tener igual, pero no se queden, porfa, con dudas. Empezamos con la pregunta número 1. Esta pregunta nos decía, nos presentaba un caso, nos hablaba, usted es médico, bueno, nos planteaba todo un caso para no volverlo a leer porque ya lo leyeron en el examen, de una paciente que nos perdía un poquito con los datos porque nos decía que tenía hipertensión, tenía diabetes, que por ahí uno se iba por las ramas en ese sentido, pero en realidad lo importante es que me hablaba de un lugar, digamos, al ingresar a la vivienda estaba cálido, o sea, había como una congestión en el ambiente, y lo importante es el cambio de color de la tez blanca hacia las mejillas rojas de la mujer, que sabemos que justamente, como me está diciendo, en realidad la misma consigna, cuando existe una intoxicación con monóxido de carbono, existe una coloración que se le da a la hemoglobina, gracias a la unión al monóxido de carbono, de un color rojo mucho más perlado, que con la unión justamente con el oxígeno, ¿sí? De todas maneras, no hay nada que indagar, nada más que leer la consigna, porque me dice, usted supone que padece una intoxicación de monóxido de carbono, o sea, que es lo que yo tengo que tomar en cuenta. La opción A me dice, el suministro de dióxido de carbono a los tejidos, en especial el cerebro, está alterado en esta intoxicación, lo que explica los síntomas. La verdad es que no es el suministro de dióxido de carbono lo que puede explicar los síntomas, sí lo contrario, el suministro de oxígeno, porque en realidad cuando yo tengo poco oxígeno, sí es verdad que hay más producción de dióxido de carbono en los tejidos, pero yo no suministro dióxido de carbono desde la hemoglobina, lo recolecto de los tejidos. Así que el cuadro, y justamente como les decía al final, las mejillas rojas que tienen que ver con la intoxicación, tiene que ver con que me falta, digamos, oxígeno en los tejidos. No que en realidad me falta dióxido de carbono, que estoy administrando dióxido de carbono. En la B dice, el monóxido forma una unión estable con el grupo hemo de la hemoglobina y no deja que el oxígeno se una a la misma. Está bien que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno, pero justamente, como les dice la opción C, es que el monóxido de carbono tiene mayor afinidad por el oxígeno, el cual va a explicar este cuadro, y por eso a bajas concentraciones acapara todo lo que puede. Pero si yo hablo de una unión estable, estamos hablando de que el monóxido de carbono se uniría a la hemoglobina y no la dejaría. Si no la dejaría hasta que no se muere ese glóbulo rojo y toda su hemoglobina, o sea, 120, 130 días, no volvería a retomar la unión con el oxígeno. Eso quiere decir que sería una muerte absoluta, no tendría forma de repararlo. No podría, que es lo que se hace, tratar no con una concentración alta de dióxido de carbono, como dice la última opción, sino de oxígeno, bombear a esta persona, o sea, oxigeno el ambiente, dejo que respire, pero si no me alcanza, le pongo una mascarilla de oxígeno, ya que el porcentaje de saturación mayor de oxígeno haría que esa presión desplace el dióxido de carbono. Pero eso hace que no sea una unión estable. Si sería una unión estable, no, o sea, no la podría desplazar, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿La marcaron bien? Yo había ido por la B, pero igual. ¿Habías qué? Había ido por la B, pero sí. Bien, bien, sí, porque es como que uno ve, dice, bueno, pero ¿por qué se están uniendo? Y forma una unión. Es como, si lo comparo entre los dos, digo, bueno, forma una unión más estable, una unión. No, pero en realidad es el aumento de la afinidad lo que hace que esa unión pueda perdurar más o tenga capacidad de perdurar más que la del oxígeno. Pero bueno, sí, sé que la B prestaba confusión, es más, intencionalmente está puesta antes que la C para que los confunda y la lean primero, pero por eso no es una unión estable, porque yo no podría repararlo, ¿sí? O sea, dice, no deja que el oxígeno se una a la misma. Y en realidad depende de la presión, porque si yo tengo mucha más presión de oxígeno que monóxido, va a terminar desplazando el oxígeno por una cuestión de concentración al monóxido y se va a unir al hemo, porque ese es el tratamiento. Entonces lo teníamos que deducir desde ese punto. Igual, bueno, tenía como esa trampita la pregunta.
2, me dice los tejidos que recubren las superficies internas y externas del cuerpo se denominan epitelios. Bueno, y me habla de distintas especializaciones, pero me pregunta puntualmente por epitelios del sistema respiratorio. La opción A me dice las cavidades nasales tienen epitelio plano, estratificado, queratinizado. ¿Qué epitelio tienen las cavidades nasales? Epitelio ciliado, cilíndrico, pseudoestratificado, que no. Perfecto, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado o pseudoestratificado ciliado, porque a veces no nos dicen que también es cilíndrico, pero en el cuadernillo de respiratorio sí tenemos aclarado que además de pseudoestratificado le llaman cilíndrico. Puede ser que me confunda con la parte externa de la nariz, que al fin y al cabo tiene epitelio plano estratificado, pero nunca va a tener queratinizado, porque eso es la parte externa. O sea, solo la epidermis tiene queratina. Así que si me confundía en el sentido de, bueno, pero el ingreso de los componentes al cuerpo, en la boca, en la vagina, hay epitelio plano estratificado, si se van a confundir por ese lado, igual tengo que anular el queratinizado porque el queratinizado solo está en la epidermis. La B dice que los neumocitos tipo 1 forman una membrana que tiene una alta tasa de replicación celular, que eso es lo que está mal. Recuerden que los neumocitos tipo 1 no se replican. Si se tienen que generar, lo hacen a partir de los neumocitos tipo 2, que a la vez son los encargados de fabricar surfactante pulmonar. No son los que forman la membrana respiratoria, los neumocitos tipo 2, porque son células cúbicas más chiquititas, ubicadas nada más en los extremos, pero sí tienen una alta tasa de replicación celular y además segregan el surfactante pulmonar. ¿Sí? Entonces, lo que me estaba diciendo el dato de la 2 era lo correcto. Y en la D me dice el epitelio respiratorio presenta vellosidades en su membrana apical. No, no hay vellosidades, porque las vellosidades aumentan la superficie de absorción y yo no quiero absorber acá. Lo que quiero hacer en el epitelio respiratorio es barrer todo lo que no me sirve hasta que llegue a la barrera que sirve de intercambio y menos va a tener vellosidades porque va a ser una célula plana. Y la célula plana nunca tiene vellosidades. Entonces, en realidad se llaman microvellosidades, o sea, tampoco la palabra vellosidad es lo correcto porque es una diferenciación de todo el tejido y no de la célula. Así que si yo acá pondría ciliado, lo podría, digamos, como corregir y ponerlo como correcto. Pregunta 3. En el bulbo raquídeo se encuentra el centro cardiorrespiratorio que tiene influencia en la frecuencia respiratoria y cardíaca, ya sabemos que está el centro cardiovascular, en base al procesamiento de la información que llega a sus receptores. Respecto a estos receptores que detectan la presión de oxígeno, de dióxido de carbono y de protones, tenemos que indicar lo que está bien. La primera me dice que los receptores centrales o carotídeos son más importantes para la respuesta temprana, ya que tienen un tiempo de respuesta alrededor de 7 segundos, y los periféricos demoran más, o sea, un lapso de 7 a 10 minutos. ¿Por qué está mal esto? Porque sería al revés. Los centrales son de activación lenta. Perfecto, los centrales son de activación lenta porque me llega la respuesta más tarde, entonces tienden a ser una respuesta más duradera, que se demora más, pero ojo, también es menos intensa, por eso la B está mal. Me dice, los receptores centrales generan una respuesta de mucha mayor magnitud y no la mayor magnitud lo hacen los receptores periféricos. ¿Por qué es esto? Y responde a la C, que es la correcta. Me dice, los quimiorreceptores periféricos son más sensibles a la caída de PO2, o sea, de presión de oxígeno, debajo de 60, bueno, me dice el valor, y en segunda instancia al incremento de dióxido de carbono y el incremento de los protones. Esto está correcto y además el quimiorreceptor central hace lo contrario, es más sensible al incremento de la PCO2 y al incremento de los protones o descenso del pH, que es lo mismo, y para el cuerpo es mucho más complicado y tiene que dar una respuesta más rápida y mayor magnitud cuando yo altero la PO2, porque lo único que me lo controla es el sistema respiratorio. Si yo tengo un aumento de la PCO2, sabemos que el sistema respiratorio puede dar una respuesta, pero también está el renal, porque está este sistema buffer en sangre. Entonces, no necesito algo tan inmediato y tan rápido del bulbo, porque listo, me caigo rodando al suelo, pues se quedó sin oxígeno el cerebro, ¿sí? Hay una PCO2 aumentada, si la PO2 no ha afectado tanto, trata esa PCO2 de compensarse en sangre, de transformarse en ácido carbónico y compensarlo en base al pH. Entonces, se demora más tiempo porque tengo otros mecanismos de compensación. Entonces, es re importante que se acuerden esto del centro
de control respiratorio, que los receptores de tipo periféricos se demoran menos tiempo, dan una respuesta más intensa porque son más sensibles a la presión de oxígeno. Y lo contrario, el central se demora más, da una respuesta de menor amplitud y es más sensible al dióxido de carbono y al pH. La última me hice un descenso de la PO2 o un aumento de la concentración de protones genera hipoventilación. Un descenso de la PO2 obviamente genera hiperventilación, todo lo contrario, porque necesito aumentar el oxígeno. Y después me hice un aumento de la concentración de protones, que esto sería lo mismo que un aumento en el pH. Esto sí generaría una hipoventilación, pero no va de la mano con el descenso de la PO2. Así que como que los dos no se condicen con la respuesta, por eso la anulo también. 4, me presenta un caso de un niñito que cae en una guardia, como muchos niños, intoxicado por una ingesta abundante de ácido acetilsalicílico, más que aspirina por aspirineta, que es lo más común. Y me dice, Santino desarrolla una disminución del pH sanguíneo, es una acidosis, que es lo que se corresponde con esa ingesta, y se marca la opción que considere correcta en estas circunstancias. ¿Sí? Tengo un niño que está intoxicado con un ácido que le generó una acidosis de tipo metabólica. Entonces, la me dice, desarrolla una disminución de los protones en sangre, lo cual lleva a un aumento de la producción de ácido carbónico. A ver, si yo estoy comiendo más cantidad de ácido y está llegando más a la sangre, va a disminuir el pH, pero por aumento de los protones, no por disminución. No me está hablando de la respuesta. No digo no, porque tengo muchos protones, los combino, genero, porque es verdad que aumenta la producción de ácido carbónico, genero mayor cantidad de PCO2, la PCO2 se hiperventila y al hiperventilar llevo como respuesta la disminución de los protones. No me está hablando eso. O sea, no me está hablando de la consecuencia, porque uno por ahí lo lee así y dice, desarrolla una disminución. Y sí, claro, después de todo el mecanismo compensatorio, sí, pero no me está diciendo que es la respuesta. Yo, por el aumento de los protones, aumento el ácido carbónico, voy a producir mayor cantidad de dióxido de carbono, después voy a hiperventilar y luego de hiperventilar trato de regular el pH sanguíneo y disminuir los protones. ¿Sí? Entonces, por eso la descarto, no es lo que presenta el niño en el cuadro, es lo que podría hacer como resultado después de haber hiperventilado. La dice los receptores de pH en el cuerpo carotidio y centrales, o sea, vulvares, reconocen dicha alteración y conducen a una disminución de la frecuencia y profundidad respiratoria. Es verdad que el bulbo lo detecta, pero justamente no lleva a cabo una hipoventilación, sino una hiperventilación. Es más, están bien también los receptores, porque como dijimos recién, los centrales son los que son más sensibles a la concentración de protones. Pero la respuesta no es una hipoventilación, sino una hiperventilación. Es la forma en la cual yo compenso una acidosis metabólica. Por eso es correcta la C, que me dice desarrolla una hiperventilación que permite que ese aumento del dióxido de carbono sea eliminado por los pulmones. O sea, hiperventilo porque hay un aumento de los protones y en consecuencia genero más dióxido de carbono. Entonces, el aumento de ese dióxido de carbono se elimina por los pulmones. Por eso estoy hiperventilando. Porque en realidad, más protones se transforman espontáneamente en la sangre en mayor cantidad de dióxido de carbono. Pero después es el dióxido de carbono el que tengo que eliminar a través de la hiperventilación para que la curva no se me vaya otra vez para el otro lado y me vuelva a descompensar el pH. Y la D otra vez me habla de una hipoventilación que es incorrecta porque dijimos que se desarrolla una hiperventilación. Entendiendo el principio de movimiento de gases, ¿qué sucedería con una botella vacía que es cerrada herméticamente en Mendoza y reabierta en la cima de la Concagua? Bueno, más allá de este caso hipotético, lo que me está diciendo es qué pasa si yo tengo aire como el que tenemos dentro del oído. Si estoy en Mendoza, subo la montaña. Ese apunarme significa que la presión de ese aire no quedó igual. En la botella pasa lo mismo. Si está vacía la botella, porque me dice vacía, o sea que tiene aire, no tiene otra cosa porque no se va a modificar igual la presión del líquido cuando yo ascienda en altura. Pero ese aire tiene la presión que nosotros tenemos en la presión de gases de acá de Mendoza y yo lo voy a reabrir en el Aconcagua en donde hay menos presión. Entonces me va a hacer un ruidito, hace tss, como cuando abro, no sé, o destapo una soda o una gaseosa por la presión que hay contenida, al variar la presión del medio va a suceder lo mismo, ¿sí? Entonces, ese sonidito que yo siento es porque estoy tirando el exceso de la presión de aire que hay dentro de la botella, porque el aire que fue envasado en Mendoza tiene más presión que el de la Concagua. ¿Se entiende esto? ¿Lo marcaron bien? No, yo Sí, marqué que sí, se infla la botella, Gise.
Bien, al revés. Bueno, ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto, recuerden que siempre el porcentaje de los gases en cualquier parte de la atmósfera es el mismo, pero lo que varía es la presión, y como ustedes ya saben por química, la presión de todos los gases es un conjunto de la presión parcial de cada uno. Entonces también si me preguntan en base, qué sé yo, al oxígeno, ¿por qué una persona se marea? Que hay otro caso de una persona que asciende también en la montaña, si yo asciendo en la montaña, sí, el porcentaje de oxígeno es el mismo, pero claro, la masa total del aire que yo estoy respirando tiene menos presión, entonces ingresa con menos presión. Esa diferencia de presión voy subiendo y la presión desciende. O sea, siempre es igual. Y en cualquier caso que les presenten, tienen que nunca olvidarse de ese principio para no confundirse. Sí, yo creo que esto les había mostrado un experimento la Chechu, yo vi un videíto, no me acuerdo si era un TikTok o algo así, cuando estaban viendo esto en profundidad y también veían qué es lo que pasaba, por ejemplo, con una botella que estaba también cerrada con aire y la persona se sumergía. ¿Se acuerdan qué le pasaba? O sea, hasta yo lo vi el video, lo tienen que haber visto, el videito que les pasó la Chechu. ¿Qué le pasaba a la botellita? No le entraba, no salía, perdón, la gaseosa. No, no, pero una botella cerrada era. Claro, bueno, la habían puesto con agua, pues justamente cuando en este caso, estamos haciendo un caso hipotético de la botellita que tiene aire, porque en el Aconcagua tengo aire. La botella tenía agua, o no me acuerdo si tenía agua o tenía aire, pero estaba cerrada, pues yo vi el video nada más. Estaba cerrada y yo me metía a gran cantidad de profundidad abajo. Si se acuerdan, en ese videito, si no véanlo, si lo tienen guardado, de cuando se los pesó, cuando estaban viendo mecánica de los fluidos, la botella como que se arrugaba toda. ¿Sí? Como que la presión que yo veía que aumentaba a medida que yo descendía, presionaba la botella y la arrugaba todo. Y después volvía a subir y se volvía a inflar la botella. ¿Sí? O sea, iba subiendo y se iba inflando de vuelta, porque iba recuperando a medida que voy subiendo, iba disminuyendo la presión. Esto es lo mismo, nada más que haciendo desde la superficie hacia arriba. En esto les mostraba en lo profundo, digamos, del océano, cuando yo subía, pero siempre es en la misma instancia, ¿sí? O sea, es como que la botella va a tender en el interior, pues la reacción que va a tener que ver con la presión que hay en el exterior. ¿Por qué la botella tira el aire? Porque la botella va a contener mayor presión, porque la presión, a medida que yo subo, disminuye. Entonces, si yo la dejé cerrada herméticamente, bueno, no le va a quedar otra, obviamente, a la botella. Si la botella estaba en ese videito, no me acuerdo cómo estaba, pero si la botella hubiese estado tapado, si yo la someto a una presión mayor, por ahí se revienta, ¿sí? Si no tiene forma de presionar contra la botella y arrugarla, porque no me queda otra. O sea, la voy a reventar si se genera mayor presión desde afuera. Bien, 6. Dice, un hombre tiene un ataque de pánico por lo que comienza a respirar de forma muy rápida, pero poco profunda. Y me dice, indique lo correcto. Que esto nos pasa en los ataques de pánico, de hecho es bastante característico. Dice, su volumen corriente se mantiene. Si ustedes recuerdan, el volumen corriente era la cantidad en realidad de volumen de aire que nosotros metíamos en una inspiración y en una expiración común. Si ese volumen lo hago con una frecuencia, como ustedes ya saben, más o menos de 12 a 14 respiraciones por minuto, si yo no hago una respiración profunda, como me dice ahí, corta, pero estoy respirando cada vez más rápido, es obvio que el volumen corriente no se va a mantener. Va a depender, obviamente, de cuánto va a ser, qué tan poco profunda sea la respiración y cuántas veces lo repite. Pero el volumen corriente, que era ese medio litro, tiene que ver con cómo lleno y vacío los pulmones respirando a 12 o 14 veces por minuto. Si yo varío esa variable, obviamente el volumen corriente no se va a mantener constante. Está usando los intercostales internos para aumentar la velocidad de respiración. El intercostal interno es un músculo accesorio de la respiración forzada, inspiración o expiración forzada. Cuando yo estoy haciendo una inspiración estoy metiendo todo lo que puedo, no uso nada más los intercostales externos y el diafragma, sino que uso los intercostales internos, el esternocleidomastoideo, los escalenos, bueno, un montón de músculos accesorios. Me dice que está haciendo una respiración corta, poco profunda. Así que si es poco profunda, no voy a estar usando los músculos accesorios. Su volumen muerto aumentará. El volumen muerto se llama volumen muerto porque está muerto, porque no lo puedo mover. Es la capacidad que queda en el pulmón y que yo
ni siquiera haciendo una aspiración forzada lo puedo sacar. Así que obviamente no va a aumentar ni va a disminuir, porque se queda siempre lo mismo, es la reserva que yo tengo de aire en el pulmón. La D era la correcta porque ahí me dice no tendrá buena ventilación alveolar. La verdad es que si yo aumento la frecuencia respiratoria, pero no lo compenso con la profundidad, ese volumen va a tender a disminuir el volumen corriente y por ende va a llegar menos cantidad de volumen de aire a cada uno de los alvéolos y los alvéolos no van a alcanzar a hacer la hematosis normalmente. Por eso cuando respiramos de forma cortada, rápida, empezamos medio como a marearnos, porque nos empieza a bajar la presión de oxígeno, porque no estoy ventilando bien. La hematosis se produce, como ustedes ya saben, por la ley de Fick, a través de una diferencia de concentración. Y esa diferencia de concentración me lo permite la presión que yo tengo en el alveolo con respecto a la presión de la sangre. Si yo no le hago llegar la misma cantidad de aire al alveolo, no le llega la misma presión parcial de oxígeno. Y por ende, en el intercambio o hematosis, no va a pasar la misma cantidad. Al no pasar la misma cantidad, cuando se oxigene la sangre, no va a llegar idealmente esa presión de 100 milímetros de mercurio, sino una menor. Entonces, como conclusión, esa mala ventilación va a llevar a que haya menos presión parcial de oxígeno en los tejidos. 7. ¿Qué situaciones van a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda? ¿Sí? Tenemos que marcarlo correcto. Si yo voy a desplazar la curva hacia la izquierda, ¿qué significaba esto? Con la afinidad por la hemoglobina. ¿Aumenta o disminuye? Aumentaría. Aumenta la afinidad. Aumentar la afinidad es sinónimo de abrazo el oxígeno más fuerte, no lo quiero soltar. Si yo no quiero soltar el oxígeno es porque las condiciones externas me permiten que yo no suelte el oxígeno. ¿Cuáles son esas condiciones externas? Todo lo que vaya en contra al consumo excesivo de oxígeno. O sea, baja la temperatura, baja el dióxido de carbono, baja el 2,3-difosfoglicerato, baja la concentración de protones o sube el pH, que es lo mismo. Entonces, todas las opciones tenían una combinación distinta de estas variables que tienen que aprenderse en los desplazamientos hacia la derecha y hacia la izquierda. Si yo desplazo hacia la derecha, o sea, lo contrario a esto, es que disminuyo la afinidad, lo suelto más fácil. ¿Por qué lo suelto más fácil? Y porque, no sé, qué sé yo, estuve haciendo ejercicio, entonces aumenta la temperatura, aumenta el dióxido de carbono, aumenta los protones, o sea, disminuye el pH, aumenta el 2,3-difosfoglicerato, y eso es lo que me lleva a que yo suelte el oxígeno de forma más fácil. Por eso, la mioglobina, que era el pigmento de reserva, tiene una curva ya de por sí desplazada hacia la izquierda con respecto a la hemoglobina, y cuando yo estoy soltando el oxígeno y ya no me queda una reserva bajita en la hemoglobina, la mioglobina que no lo soltaba porque lo abrazaba con fuerza, y bueno, sí, cuando ya llega un límite a la presión de 20 milímetros de mercurio, dice, bueno, dale, ahora sí lo suelto, porque por más de que esté desplazada más hacia la izquierda con respecto a siempre el soltar o no soltar el oxígeno tiene que ver con la presión parcial. Por eso la curva tiene esta forma sigmoidea. Al oxígeno, o sea, a la hemoglobina le cuesta soltar el oxígeno cada vez menos. El primero le cuesta más, el segundo lo suelta un poco más fácil y así sucesivamente. Por eso la forma de la curva. 8. Bueno, acá me presentan otra situación, de acuerdo a un niñito de 3 años, más allá de que me habla, todo de la situación, bueno, bla, me está hablando de un broncoespasmo, de los cuales esa situación de broncoespasmo en las personas asmáticas por ahí lo deben conocer mejor, pero en realidad el mismo cuadro me lo estaba hablando y me estaba diciendo, miren, la madre está contando en realidad que la persona tiene broncoespasmos más comunes en la noche, sí deben haberse dado cuenta cuando tienen tos o cuando están enfermos, que si se acuestan empeora el cuadro. Por eso cuando uno tiene, o se le cierra el pecho, lo que sea, el médico recomienda que uno se acueste semisentado. Ahora, ¿cuál sería la explicación para esto? La explicación un poco algo me anticipaba cuando vimos en nervioso las respuestas del simpático y parasimpático, sin embargo teníamos que hacer una integración de todo lo que hemos visto para tratar de entender cuál puede ser el motivo, ¿sí? Sí es verdad que esto sucede y aparte la consigna me lo está diciendo. Entonces digo, bueno, me baso en lo que me dice la consigna y digo, ¿qué me puede relacionar en un organismo que se acuesta de forma horizontal y en la instancia, en el momento de sueño, hay algo que está aumentando la broncoconstricción? Podía relacionarlo con las etapas de sueño, pero por ejemplo, la A me dice,
Normalmente durante el sueño la vía respiratoria superior colapsa. Primero, si colapsa la vía respiratoria superior no tiene un pedo que ver con una broncoconstricción porque es la vía inferior, porque es la parte respiratoria. Y aparte, si colapsara siempre durante la noche, entonces, bueno, cada vez que nos acostaremos tendríamos todos apnea y nos moriríamos. O sea, esto de que colapsa no, o tiene más tendencia a que pase algo, bueno, dale, pero no sería la vía aérea superior. La B me dice, durante la noche predomina el tono simpático que ocasiona broncoconstricción. Bueno, esto repasando conceptos que ya hemos visto en sistema nervioso, sabemos que el tono simpático no lleva a la broncoconstricción, sino todo lo contrario, a la broncodilatación, porque yo necesito intercambiar más cuando el organismo se está preparando para la lucha y para la huida. Ahora, justamente cuando me acuesto a dormir, pasa todo lo contrario, no me estoy preparando para la huida. O sea que pasa todo lo contrario, domina el tono parasimpático, que es el que trata de regular al cuerpo. Ahí sí tendría a pensar que sería como lo más lógico que durante el sueño el tono parasimpático produce broncoconstricción, que es lo que me dice la opción D. Primero, ¿cómo descarto la C? Dice, durante el sueño la frecuencia respiratoria disminuye, ya que disminuyen los requerimientos basales de oxígeno. Bueno, dale, ponele que la tasa metabólica está bajando y es verdad que pueden bajar la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿esto me va a llevar a una broncoconstricción? ¿Por qué? O sea, porque la C me puede confundir y digo, sí, es verdad que en el sueño baja la frecuencia respiratoria y disminuye el requerimiento de oxígeno. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con la broncoconstricción? Si la frecuencia respiratoria aumenta o disminuye, pero no es el centro vulvar que controla la frecuencia respiratoria el que controla la broncoconstricción o dilatación en el pulmón. ¿Sí? Sí, Belu, es que están preparadas para que caigan así como en picada. Yo la leo y digo, ah, sí, está re bonita esa opción, me parece re correcta, claro, pero el tema es que no es lo que me están preguntando. Me están preguntando por qué una persona asmática tiene más probabilidad de hacer broncoconstricción en la noche. ¿Sí? Broncoconstricción. Entonces, yo les hago una pregunta de acuerdo a lo que marcaron. Sí, en el sueño baja la frecuencia respiratoria y disminuye el requerimiento de oxígeno, pero eso va a llevar a que o sea, a que yo disminuya la superficie respiratoria. No, porque si yo disminuyo y provoco broncoconstricción, el cuerpo va a hacer lo contrario, va a tratar de aumentar los niveles, o sea, las frecuencias respiratorias para compensar esa broncoconstricción. Ahora, sí es lógico pensar que el parasimpático predomina en el sueño, porque esto lo tenían en el cuadernillo del sistema nervioso, y esto lleva a la broncoconstricción, que también lo tiene en el sistema nervioso. Pero claro, me la caga porque en vez de nombrarme una fibra parasimpática común, me nombra el nervio vago. Desgraciadamente en el cuadernillo de nervioso, también en el digestivo y también en el respiratorio, les dice que el nervio craneal que lleva la parte, o sea, la rama parasimpática hacia la parte intestinal, hacia la parte pulmonar, incluso hay tonos vagales que llegan a la zona del perineo, es el único nervio craneal que lleva las ramas hacia todas las otras partes del cuerpo. Entonces, conectando todos esos contenidos de 4 unidades, puedo llegar a la conclusión de que esa broncoconstricción, el único motivo es que esté aumentado el tono parasimpático y que ese tono parasimpático lo lleva el nervio vago. Chicos, esto es una pregunta de final, de global, que es más, les hemos metido varias preguntas en realidad finales de globales en los exámenes a lo largo del año, pero más en algunos de estos últimos que han rendido, como les digo, porque ya estamos como casi en proceso de repaso. Entonces, tengo que llegar a conclusiones con el contenido que está enmarcado en todas las unidades. Y por favor, nunca lean las opciones solitas sin volver a leer la consigna, porque de esta sé que me puede sonar como correcta y hasta puede ser correcta así si yo la leo sola, pero no me está preguntando eso. Me está preguntando por qué el pibito tiene un ataque de asma en la noche y no en el día. O sea, esto que baje la frecuencia y que baje el requerimiento basal de una persona, le pasa a todos, pero porque descendió la tasa metabólica, no porque estoy produciendo una broncoconstricción. No me llevaría a un ataque de asma. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Vamos entonces a la 9. ¿Cuáles son las presiones parciales de oxígeno en? Comenzamos. Arteria pulmonar.
Si yo empiezo en la arteria pulmonar, quiere decir que estoy hablando de la única arteria del cuerpo que lleva sangre desoxigenada. O sea, ¿qué presión parcial de oxígeno va a tener? 40. 40. Bien, después me dicen el alveolo. ¿Qué presión voy a tener en el alveolo? 100. 100, porque es en donde se produce la hematosis. Y en la vena pulmonar, que es la única vena oxigenada, 100. también. Bien, entonces la única secuencia correcta era 40, 100, 100. 10. La hemoglobina es el pigmento respiratorio que se encuentra en los glóbulos rojos, que transporta el oxígeno a los tejidos. Viene y me habla de este pigmento accesorio que tengo en el músculo, que es la mioglobina. Tengo que marcar la que está mal de estas opciones, o sea, el excepto. Me dice, tiene una curva desviada hacia la derecha. Como nosotros repasamos recién, justamente lo que sucede en un pigmento accesorio, como lo es la mioglobina, es todo lo contrario, que reserve o sea más celoso del oxígeno que entrega, porque lo va a entregar recién cuando ya no le quede reserva, o casi no le quede reserva a la hemoglobina. Entonces su curva está desviada hacia la izquierda y no hacia la derecha. Y esto hace correcta todas las otras opciones, que me dice que tiene mayor afinidad, por eso está hacia la izquierda, que cuando el tejido no recibe más oxígeno de la hemoglobina es cuando la mioglobina empieza a soltarlo, y justamente en el músculo actúa como una reserva adicional de oxígeno. 11. En el cefalocordado branquiostoma, que de ahí viene el nombre justamente de las branquias, es el antecesor evolutivo del origen de un órgano respiratorio, que son las branquias justamente en estos vertebrados acuáticos, que son los primeros que aparecieron, que justamente lo que hace esta branquia es cumplir con una función. Por eso el pez mete el agua a través de la boca, porque uno dice, ¿cuál es la explicación para que entre por la boca si en realidad no tiene como mucho sentido? Es porque en realidad el origen evolutivo de ese órgano era meter el alimento, o sea, meter a través de la boca el alimento, y justamente el origen evolutivo era que tenía una función alimentaria, y después como accesoria terminó haciendo el traspaso y era más eficiente la presión que yo generaba a través de meter el agua por la boca, por las branquias, y se convirtió en una estructura también accesoria a lo respiratorio, ¿sí? Entonces, es un dato evolutivo nada más, cumplen una función alimentaria antes de desarrollar esta hendidura branquial. También esto tenía una integración y un dato que estaba en el cuadernillo de Animalia, y no solo acá de respiratorio, cuando integraban la parte evolutiva de cada uno de los sistemas, y cuando les habla en realidad de este dato que es como que si lo quieren buscar acá en respiratorio nada más no lo van a encontrar. Está en la unidad de Animalia. 12. Marque la opción correcta sobre la composición de la barrera hematogaseosa, pero dice considerando el recorrido del aire inspirado, o sea, lo que yo meto por la nariz llega al alveolo y después se enfrenta a la superficie de intercambio, porque si ustedes no tienen en cuenta esto, pueden marcar mal la opción. Justamente la primera opción les hablaba de la barrera al revés. Si yo hablaba del aire expirado, hablaba desde la sangre hacia afuera. Desde el aire hacia adentro de la sangre yo tengo, la primera barrera que tengo es el alveolo. El alveolo es una superficie de intercambio, así que me voy a encontrar con un epitelio plano simple, que es la superficie del alveolo. Después me encuentro con la lámina basal, que está formada por tejido conectivo de tipo laxo, y después me encuentro con un epitelio plano simple, capilar o endotelio, porque, por ejemplo, acá lo he llamado de otra forma, epitelio plano simple de los capilares sería sinónimo de endotelio. O sea, el motivo por el cual la A está mal es porque está al revés, sería del aire expirado y no inspirado. Después acá, endotelio, epitelio plano del alveolo y tejido laxo, me desordenó la lámina basal y además también está al revés porque estaría desde el endotelio. Epitelio plano del alveolo, vamos bien. Tejido conectivo denso y irregular, y ahí lo acabó porque la lámina basal no puede tener, o sea, no tiene una laminilla ordenada de fibras de colágeno, que es lo que me marca el denso irregular. O sea, una mayor cantidad en realidad de colágeno. Así que la única correcta era la opción C. 13. Los órganos respiratorios tienen como función permitir el paso del aire para que lleguen a los alveolos y pueda producirse el intercambio gaseoso. Sin embargo, se encuentran también dentro de este sistema el órgano encargado de la fonación, o sea que me está hablando de las cuerdas vocales. Marquemos lo correcto.
las cuerdas vocales son 4 en total, 2 derechas y 2 izquierdas. ¿Qué es lo que está mal de esto? Todos mudos. Es que no está tan mal. Es que si yo la leo digo, es que no está tan mal. En esto de buscar la correcta, la incorrecta, la realidad es que cuando yo hablo de cuerdas vocales y no especifico que las cuerdas vocales son 2, chicos. Las otras se llaman cuerdas vocales accesorias o falsas, que son las cuerdas musculares que se montan sobre las cuerdas vocales verdaderas, solo cuando yo hago un uso forzado de la voz, en personas patológicas en la voz como la mía o como cualquier docente, en una persona que está cantando, que está vocalizando, estoy usando como el refuerzo de la cuerda vocal. Pero la persona normal, cuando está haciendo un uso de la voz normal, no está cantando y está hablando, generalmente usa el golpeteo nada más de las cuerdas verdaderas, a las que realmente se las llama cuerdas vocales, y son 2 entonces. ¿Sí? Entonces sería una cuerda montada sobre la otra, choca y listo. Cuando esas cuerdas se lesionan y no cierran bien, es como que las otras que son bandas musculares le dan un empujón. Yo tengo, Belu, tengo hiatus crónico. El hiatus es una patología en las cuerdas vocales en las cuales las cuerdas vocales verdaderas no cierran, digamos, no se tensan normalmente. Entonces dejan escapar aire. Cuando yo estoy fonando y dejo escapar aire, genero una voz difónica, que cuando, por ejemplo, han estado gritando después de un recital o lo que fuera, que la cuerda está irritada y no cierra bien también, y ustedes escuchan difónico, bueno, las personas que tenemos hiatus tenemos difonía crónica. O sea, la voz que yo tengo es voz patológica. Se siente el silbido del paso del aire. Y bueno, desgraciadamente nos pasa a muchos de los docentes después de muchos años de uso de la voz o de mal uso de la voz, y bueno, sumado un montón de cosas. Y quizás Belu no se me nota porque me conoces ya con la voz patológica. Si yo la comparo con una voz normal y patológica, ahí te darías cuenta. Si ya se reciben después de otorrino, se van a dar cuenta ya escuchando, ya te escuchan y dicen voz patológica. Entonces, cuando la cuerda monta y empieza a golpetear una con la otra, se empiezan a formar por ahí callitos o nódulos y ya ahí se complica el cuadro. Bueno, yo tengo hiatus posterior, tengo nódulos en las cuerdas, estoy operada de nódulos, ya me salieron esbozos nodulares de vuelta, siguen golpeando, bueno, así eternamente hasta que me quede difónica. Igual el primer otorrino que me vio me dijo, vos en 5 años te quedás sin voz. Yo dije, escúchame, tengo esta voz patológica creo que desde que nací, no desde que era docente, y sigo hace 18 años que doy clase y no me he quedado sin voz, así que le voy a decir al otorrino ese de mierda que le vuelvan a dar el título porque se equivocó. Va a seguir mi voz difónica, pero no me quede sin voz. Sigo pudiendo hablar, como sea, pero hablo. Bueno, B, me dice, anatómicamente las cuerdas vocales se localizan en los primeros anillos traqueales. No, ¿dónde están las cuerdas vocales? Bien, arriba y en qué parte. ¿En qué parte del aparato respiratorio, digo? En la laringe, bien, no forman parte de la tráquea, sino de la laringe. Se me dice, en la expiración forzada las cuerdas vocales se juntan en la línea media. Miren, a ver, para entender esto, porque la que está correcta es la de que justamente es el movimiento que yo hago con las cuerdas, durante la inspiración la cuerda se mantiene separada porque es cuando estoy metiendo aire, y cuando fono lo que yo hago es, al ir expulsando el aire, voy chocando y golpeteando las cuerdas para que vayan produciendo el sonido. Cuando yo trago, por ejemplo, la cuerda vocal y la glotis en realidad se cierra y la cuerda vocal se relaja porque no estoy dejando pasar ni aire ni nada porque se cerró, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo hago una inspiración forzada y hago una expiración forzada? Inspiren profundamente y ahora larguen el aire. Y mientras que están haciendo esa expiración forzada, traten de hablar. ¿Pueden? Total, tienen todos el micrófono apagado, pueden hacer la experiencia en la casa. No, bueno, ¿por qué no pueden? Porque si están haciendo una expiración forzada, estoy largando el aire con toda la fuerza, necesito que todo esté abierto para que pase el aire. ¿Cómo va a golpetear la cuerda? No puedo fonar, entonces no se puede juntar la cuerda media. Sí es verdad que durante la expiración la cuerda golpetea, pero si yo respiro profundamente no puedo hablar.
Por eso cuando estamos agitados también, o hemos hecho inspiraciones profundas y estoy después largando el aire, ahora hablamos como entrecortados, porque necesito que pase el aire y no puedo golpetear la cuerda porque me cierra el paso del aire, ¿sí? Entonces, sí es verdad que durante la expiración se van juntando las cuerdas para fonar, pero no es verdad que en una expiración forzada puedo hacer lo mismo, porque si no, obviamente, no puedo estar liberando el aire. 14. ¿Cuántos bronquios segmentarios tiene el pulmón derecho y izquierdo respectivamente? Esta es una pregunta sumamente teórica. Recuerden que el bronquio segmentario es el secundario. El primario o lobar era el que eran 3 del lado derecho y 2 izquierdo porque el pulmón derecho era más grande, y el segmentario es el secundario, que tienen que saberse no la división, sino solo el número. 10 del lado derecho, 8 del lado izquierdo, y como misa respectivamente es la D y no la C, que está al revés la opción. 15. Bueno, acá está el caso que estábamos hablando de una persona que asciende, bueno, pone un cerro a tanta altura, no importa, el tema es que después de ascender en altura, este paciente se siente mareado, lo ven medio confuso, hiperventilo y se desmaya. Entonces, de acuerdo a este cuadro, ¿qué es lo correcto? ¿Sí? Ascendió en altura, sé que bajó la cantidad de oxígeno que está respirando, porque la presión parcial de oxígeno es menor, hiperventilo y se desmaya. Primero, ¿cuál es el motivo del desmayo? Porque esta persona se puede desmayar. Falta de oxígeno. Bien, por falta de oxígeno. ¿Y cuál es el motivo de la hiperventilación? El descenso del pH. Bien, la hiperventilación está, a ver, simultáneamente yo tengo menos oxígeno, al tener menos oxígeno voy a producir mayor cantidad de dióxido de carbono y ahí va a empezar la hiperventilación, pues si ustedes se fijan, les dice, está mareado y medio confuso por la falta de oxígeno, pero por la falta de oxígeno se empieza a concentrar más la cantidad de dióxido de carbono y en segunda instancia hiperventila, ¿sí? O sea que hiperventilo después, porque en realidad la hiperventilación es una respuesta al aumento del dióxido de carbono en sangre o el descenso del pH, pero no a la disminución del oxígeno. O sea, es una consecuencia de que disminuye el oxígeno, se produce más dióxido de carbono y por eso obviamente empiezo a hiperventilar. Entonces, tengo que evaluar de acuerdo a esto, de acuerdo al cuadro, cuál sería la opción correcta. La A me dice, el cuadro se ve una disminución del porcentaje de oxígeno en el aire ambiental. Esta era para que cayeran, o sea, como una trampa, pero recuerden, como dijimos antes, el porcentaje, el 21% de oxígeno que hay en la troposfera no varía en ningún lado, o idealmente no varía en ningún lado. En aires muy contaminados seguramente la presión parcial es distinta, pero idealmente nosotros hemos estudiado que en la troposfera, ya sea en el Aconcagua, ya sea en Mendoza, ya sea en África o donde se me cante, va a ser igual, ¿sí? Entonces va a ser un porcentaje, una disminución del porcentaje, un aumento, si varío las condiciones experimentales me lo tienen que decir, si no siempre es la misma. El desmayo se produce por aumento de la PCO2, no por disminución de la PO2, no por aumento de la PCO2. ¿El cuadro se debe a una alteración de la ventilación? No. El cuadro y el desmayo se debe justamente a la disminución del oxígeno. Y el aumento del dióxido de carbono produce una hiperventilación, pero el cuadro no se debe a una alteración en la ventilación. La alteración en la ventilación está tratando de compensar justamente el fallo. Y bueno, la última dice el cuadro se debe a que en altura disminuye la PCO2, la PO2, perdón, que es lo que pasa, pero se conserva el porcentaje de oxígeno, que es lo que dijimos, siempre es de un 21%. Bueno, bien, Cele que lo pudiste corregir después. Mira, Belu, esta pregunta también es de un examen final, no del año pasado, es del ingreso, creo que del 2014, pero sí han tomado preguntas parecidas durante un montón de años. Y hay una parecida a esto de la variación de las presiones que la van a rendir ahora en los globales, porque son algunos modelos de los últimos globales. Por ahí en los globales más viejos les metemos así en preguntas de examen y no en globales e integradores, pero sí, la han tomado. O sea, de esta manera o parecida la toman siempre. O sea, es como frecuente preguntar estas variaciones de presión. Y esto relacionado con el equilibrio ácido-base también. Bueno, me habla otro casito de Jacinto que les dice que tiene un cuadro que se llama diabetes insípida, que esto no lo vimos en respiratorio, sino que vimos un cuadro que se llamaba diabetes insípida en endocrino, por
una disminución de la ADH. Ahora, ¿se acuerdan por qué se llamaba diabetes insípida? O sea, porque le llamo diabetes, de hecho, porque yo digo diabetes y se me ocurre una falencia pancreática y esto no tiene nada que ver con el páncreas. ¿Por qué le llaman diabetes insípida a la disminución de ADH? O pensemos por qué le pueden llamar así si no lo saben. Nadie se acuerda. Vamos por otro lado. ¿Qué le pasa a un diabético que no sea de diabetes insípida? Un diabético, uno de diabetes mellitus tipo 2, que le llaman diabetes sacarínica. ¿Por qué le llaman diabetes sacarínica? Me suena a sacarosa, no sé. Bien, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es un signo o un síntoma que yo puedo ver en un diabético y que rápidamente puedo sospechar que tiene diabetes? Más allá de hacer un análisis de rutina y ver la glucosa en sangre, porque yo no ando con un cartel en el cuerpo diciendo, esta es la cantidad de glucosa que tengo en sangre, ¿no? ¿Cuál puede ser una de las manifestaciones clínicas de un diabético para que comprueben que tiene diabetes? Las Manchas en úlceras la en los piel, pies. manchas que a veces te aparecen en la piel. Bueno, ya cuando está muy avanzado, está bien lo que están hablando, pero cuando está muy avanzado, sí, Dani, obviamente la insulina, pero ahí le tengo que pinchar y sacarlo y evaluarlo. Digo, La en liberación algo, de glucosa en orina. O sea, Que otra cosa puede ser que, por ejemplo, comes algo con mucho azúcar y te entra muchísimo sueño. bueno, eso Leo puede ser, hay alteraciones, pero puede haber muchas causas. Pero, a ver, se le dijo algo de la glucosa en la orina, pero salvo la persona que se le ocurrió ponerle diabetes sacarínica, que a mí me da que la única forma que se dio cuenta que era orina dulce se puso a tomar la orina, no sé, igual que esta diabetes insípida, o sea, como que la orina es insípida como todas las demás, que no tienen azúcar, pero más allá de eso, uno no anda probando la orina para ver si tiene Retención de azúcar o no. líquidos puede ser. ¿Cómo? Retención de líquidos puede ser. Mucha orina más que retención líquido. Acuérdense que la persona diabética tiene mucho azúcar en orina, en sangre, perdón. Entonces retengo mucho agua y esa persona orina mucho. O sea, uno de los motivos por los cuales el diabético, antes de que le detecten diabetes, se entera que hay algo raro, es porque va mucho al baño. Hoy en día se hacen análisis de rutina y no se llega hasta esa instancia porque se detecta que la glucosa está elevada en sangre y trato de tomar medidas antes. Pero una persona que no se hace un chequeo nunca y le parece algún signo raro, uno de esos signos raros es que tiene mucha sed y que orina mucho, que en realidad tiene mucha sed porque orina mucho. Entonces, esa poliuria, que es el aumento de la orina, el producto es, me aumentó mucho la glucosa en sangre, me retiene mucha agua en los vasos sanguíneos, el riñón filtra más, orino mucho. Una persona También, que tiene... también ¿Ah? también puede ser otro síntoma despertar todos los días con la garganta seca. ¿Puede ser? Claro, pero antes de eso pasó que orinó mucho, porque la persona que se despierta con la garganta seca es porque tiene indicios en el hipotálamo de que tiene sed y yo tengo sed si primero me falta el agua. Entonces, como en orden, la poliuria es primera a la polidipsia, que es el aumento de la sed. ¿Sí? Entonces, primero orino mucho y porque orino mucho y me falta agua, trato de reponerlo. Entonces tienen esa sensación de la boca seca, tienen sed, y estoy tratando de reponer el líquido que pierdo. La diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2, porque uno es por insulino resistencia, otro por no, pero no importa, igual siempre hay mucha glucosa en sangre y por ende hay mucha glucosa en orina, y por eso se le llama diabetes sacarínica, ¿sí? Por la presencia de gran cantidad de glucosa en orina. En este caso, la persona que tiene disminución de la ADH, como la ADH es lo más importante en la reabsorción de agua en la orina, presenta un cuadro igual de poliuria. Entonces va al médico y consulta por lo mismo, porque orina mucho. Nada más que si yo hago un dosaje hormonal y la insulina sale bien, descarto la diabetes mellitus y me voy por algún trastorno que puede ser a nivel hipotalámico, como es en este caso, en donde tengo una disminución importante del ADH. Entonces, nada que ver con lo que nosotros conocemos de diabetes, porque no tiene un pedo que ver con la insulina, con nada, pero le llaman diabetes porque la persona está orinando mucho y digo insípida porque orina mucho, pero esa orina no tiene un alto nivel de glucosuria. O sea, no hay un alto nivel de glucosa porque no tiene nada que ver la retención de agua en la sangre
por la glucosa, sino que se retiene porque el ADH no se está secretando y no permite la absorción. ¿Dice? Bueno, sí, Belu, tiene que ver con la ingesta, obviamente. O sea, si yo me estoy tomando, no sé, 5 litros de mate, o estoy tomando algún diurético o algún alimento que tenga efecto diurético, obviamente voy a tener... Ustedes acuérdense que en el balance hídrico, esto lo vimos en renal, yo estoy compensando todo el tiempo el agua. Si yo un día ingiero mucho agua, lógicamente voy a orinar más agua, o sea, o como un alimento que tiene mucha cantidad de agua. Lo raro es no estar en equilibrio, ¿sí? No, que no haya una condición que vaya de la mano. No sé qué me ibas a decir, Belu. Te iba a preguntar que entonces el análisis de orina no podés detectar a veces si tenés diabetes. ¿Diabetes mellitus? Sí. Sí, en realidad se hace todo, no lo detectás solo por orina. Haces un análisis de orina en el cual pedís glucosuria para ver cuánta glucosa hay en orina y también pedís la glucosa en sangre. La diabetes más que nada se diagnostica con niveles elevados de glucosa en orina y niveles elevados de glucosa en sangre, pero tampoco eso lo descarta. Voy y si encuentro esos valores, voy a un segundo análisis y pido insulina. Pido un dosaje, o sea, la glucosa en realidad total. Y veo a ver, obviamente, si la insulina va cambiando, cuál es la insulina en ayunas y cómo varía en el tiempo. Miren, la realidad es que cuando Igual, hago un análisis de rutina, no detecto que haya aumento de la orina. Por eso les digo, ¿cuál es el motivo de la consulta médica y cuál es la detección de la patología? Porque para yo detectar que una persona orina mucho, tengo que tomar un análisis de toda la orina que se libera en el día, que se hace ese estudio, pero no es normal. La gente no se hace ese estudio todo el tiempo. Entonces, cuando yo hago para una persona, por ejemplo, que tiene una importante secreción de esta, o sea, disminución de la secreción de ADH, consulta porque orina mucho. Y yo le hago un análisis común de rutina de orina y de sangre y sale la glucosuria normal y le sale la glucemia normal. Entonces tengo que ir a otro lado, o sea, no lo detecto con esto. Si yo no hago un dosaje y no pido ADH, que no es un estudio de rutina, no me doy cuenta que tiene diabetes insípida. Pero el paciente está consultando porque orina mucho. Entonces, después de que veo los valores normales en sangre y en orina, digo, bueno, no, entonces tengo que ir por otro lado. Si pido la cantidad de orina total y detecto que en realidad la persona está orinando más, no sé, de 1,5 litros, de acuerdo a su ingesta normal de agua, puedo ir a buscar otros orígenes. Entonces, como en la confusión clínica del paciente que va y dice, orino mucho, y bueno, tengo que buscar la causa, por eso se le puso este nombre clínico de diabetes insípida, pero no quiero que se confundan esto con la diabetes sacarínica o la diabetes mellitus, porque no tiene nada que ver. La diabetes mellitus tiene que ver con un déficit pancreático o de resistencia a insulina de las células. Nada que ver con esto que tiene que ver con la falta o la deficiencia del hipotálamo de secretar ADH. ¿Estamos bien? Sí, mucho más claro, Gise, gracias. No, de nada. Es como bastante importante toda esta regulación endocrina y se va viendo como en un bucle, en un montón de unidades. Entonces, re importante. Vieron que todo lo que afecta contra la presión sanguínea es como que va integrando conceptos de endocrino, de circulatorio, de excretor, y todas estas preguntas siempre aparecen en los exámenes finales de forma integrada. Bueno, con respecto entonces a las opciones que me hablaba, dice aumento de la presión arterial sistémica debido al aumento del volumen plasmático. Tiene nada que ver, fíjense que me está diciendo una disminución del ADH, si hay una disminución del ADH, ¿sí? El déficit, dice, o sea, la alteración de la diabetes insípida, dice, le produce una serie de alteraciones orgánicas. ¿Cómo aumentar por el aumento del volumen plasmático si es todo lo contrario? O sea, no tengo ADH, no me retiene, estoy liberando todo el tiempo agua. Es mucha cantidad de orina, disminuye el volumen y disminuye la presión. O sea, todo lo contrario. Dice, difusión de grandes cantidades de agua desde el túbulo contorneado distal hacia el fluido intersticial. Todo lo contrario, porque la ADH es la que hace esto. En el túbulo distal y en el túbulo colector, reabsorbo agua hacia el intersticio a la sangre. ¿Qué está pasando acá? Todo lo contrario, no lo estoy absorbiendo y por eso lo libero en orina. Aumento de la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector, otra vez lo mismo, no aumento la reabsorción, sino que aumento la liberación, o sea que la única que me queda ahora es la excreción de orinas hipotónicas, y el motivo es que se libera mucha cantidad de agua en orina,
con respecto al plasma. O sea, no puedo concentrar la orina porque el máximo factor de concentración de la orina, gracias a que la médula renal es hipertónica, pero el principal factor es que la ADH lleva a que absorba agua en un medio en el cual se generó intencionalmente por un transporte activo de cloruro y sodio en el asa de Henle, concentré justamente la médula renal, pero la ADH es la que reabsorbe. Si yo no tengo a alguien que después lo meta, la orina queda regulada, digamos, al valor que va a estar en ese momento la médula suprarrenal. Pregunta 17, y hay otra que en realidad estaba relacionado también con esto, también es un caso puntual que se los nombra la bibliografía, de alguna forma es una excepción, pero es una excepción importante, por eso la tienen que saber. La hipertensión puede tener muchas causas, pero al fin y al cabo es lo que me está reteniendo agua en la sangre, por eso uno de los factores más importantes, además del genético, es que haya obviamente algo en la dieta que me está reteniendo la cantidad de agua en los vasos sanguíneos, como por ejemplo la ingesta de cloruro de sodio, y por eso se lo bajan a cualquier hipertenso. Sin embargo, puedo tener hipertensiones enmascaradas, como es el caso de esto, el 10% de los casos de hipertensión tienen una causa renal porque el riñón falla, y el riñón en realidad es uno de los condicionantes más importantes para controlar la tensión, junto con el corazón, o sea, junto con otros órganos. ¿Pero por qué es importante? Porque el corazón secreta el FAN, secreta angiotensina, pero ¿quién es el principal factor regulador de todo esto? El riñón secretando renina y activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce angiotensina 2 de forma directa para producir vasoconstricción y aldosterona de forma indirecta para también aumentar la presión. Entonces, cuando yo tengo una hipotensión, por ejemplo, una pérdida de sangre, una hemorragia, o tengo una deshidratación profusa, el primero que actúa es el riñón, secreta renina y trata de compensar. Ahora, me está hablando de un caso de hipertensión enmascarada donde el riñón está fallando. Esto era un cuadro teórico, o sea, lo tenían que saber porque la teoría lo dice, pero más allá de eso lo puedo deducir. Digo, a ver, si el riñón falla y está causando hipertensión, quiere decir que, digo, en algo le está cagando en el sistema renino, o sea, hay algo que funciona mal. Si el riñón no lee de forma correcta la cantidad de sangre que le llega, porque tiene un sensor en el glomérulo y en todas las células del aparato yuxaglomerular, que si yo no censo esa hipotensión real, no puedo generar hipertensión. Si el sistema estaba normal y no necesitaba que el riñón secretara renina, ¿cuál puede ser la causa de que el riñón sea la falla? Y que la arteria renal me esté mandando una cantidad de sangre al riñón que sea menor que la normal, y al ser menor que la normal, me esté leyendo el riñón, tengo una baja de la tensión, y en realidad no hay una baja, o sea, no había una hipotensión por hemorragia o por lo que sea, sino que la arteria renal está fallando, y al estar fallando, el riñón lee que hay una hipotensión, que no es correcto, y secreta renina además. Entonces me genera un cuadro de hipertensión generalizada cuando en realidad el cuerpo no tenía el problema, lo tenía el riñón. Es la causa, como les digo, el 10% de hipertensión de una falla congénita en la arteria renal. Cuando me dice que el riñón no elimine suficiente cantidad de agua, fíjense que para yo generar hipertensión, si el riñón es la causa, o sea, ¿por qué voy a retener agua porque el riñón falla? Si el riñón no comanda lo que esté reteniendo de agua, el riñón al fin y al cabo está actuando entre un conjunto de hormonas que para que generar hipertensión al riñón porque está no eliminando suficiente cantidad de agua, no es una explicación coherente, porque, bueno, pero ¿qué está fallando del riñón? O sea, porque tengo que tener una falla en la ADH, en la aldosterona, en la angiotensina, en el FAN, en todo. No voy a decir, el riñón no elimina. ¿Por qué no elimina suficiente cantidad de agua? ¿Sí? Está como inconcluso, o sea, como no me está diciendo nada de esa opción. No me está diciendo tengo una falla, no sé, en todas las nefronas. Chau, igual se cagó muriendo desde que nació el pibe, si no le hicieron un trasplante de riñón. O sea que no, que el riñón sea la causa en cuanto al túbulo, no es del todo correcto porque hay muchas hormonas que actúan sobre el túbulo y es una membrana celular. O sea, si no está presente porque hay una falla en el riñón, entonces antes de la hipertensión voy a tener un problema mucho más grande, porque no voy a estar generando el intercambio y no voy a contar la vida de ese individuo antes de que tenga hipertensión, si tiene ese tipo de falla renal. La B, que es lo correcto, dice que hay algún problema en la vascularización renal que genera aumento de la producción de renina. Justamente la causa, y esto como le digo, la causa teórica, es que hay una
degeneración congénita en la arteria renal, lo cual lleva justamente a que llegue menos sangre al riñón. Al llegar menos sangre, aumenta, o sea, estoy sensando que tengo poca presión y por eso aumenta la concentración de renina, que está en una pregunta más adelante. Que el riñón es insensible al FAN. Si soy insensible al FAN, tengo otros factores. Es lo mismo que si soy muy sensible al ADH. Si el riñón sería sensible o muy sensible o no sensible, lo que fuera, a un solo factor que controla la presión, tiene los otros para compensarlo. Seguramente va a haber un trastorno, pero no voy a generar una hipertensión generalizada porque solo un factor falle. Porque si falla la ADH y no absorbe, también tengo la aldosterona, que al absorber sodio absorbo agua. Si falla el FAN, que era el que liberaba natriuresis y estoy reteniendo, igual tengo otros factores que lleven a que se libere, la aldosterona misma que hace el factor inverso. Entonces, el problema sería cuando falla todo para que me dé un cuadro generalizado. Y justamente la renina se secreta al inicio. ¿Y por qué está fallando todo? Porque es la arteria que irriga el riñón. Entonces, nunca el riñón, todos los demás factores van a depender de este factor que ya desde el inicio comienza mal. La sangre que se está filtrando ya está mal. Entonces, se secreta mayor cantidad de renina y por ende voy a llevar, como, obviamente, al desenlace de que haya más aldosterona y más cantidad de angiotensina 2 en sangre. 18. El riñón es un órgano que se encarga de regular el medio interno y controlar la presión arterial, entre otras funciones. Acerca de su funcionamiento, indique la correcta, creo que esta es la que tenía también esta opción, bueno, que es lo que estábamos repensando recién. Una disminución congénita o adquirida del diámetro de la arteria renal podría ser la causa de hipertensión arterial. Cuando les dice adquirida es porque a veces podemos tener el mal orto de que tener, no sé, una placa de ateroma que justo haya bloqueado la arteria renal. Sí, en ese caso sería adquirida algo que haya disminuido su diámetro directamente en un determinado momento de la vida. Congénita ya que viene el nacimiento y tienen el problema desde el inicio, ¿sí? O sea, desde el primer momento. 19. La nefrona es la unidad fundamental del riñón que permite la formación de orina, bla, bla. Bueno, a ver qué me pregunta. Bueno, formación de la orina, tenemos que analizar lo correcto. La opción A me dice, si se le suministra a una persona un estimulador de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? O sea, angiotensina 2, mayor cantidad de angiotensina 2, se inhibirá la producción de angiotensina 2. No, todo lo contrario. Si estoy estimulando la ECA, voy a aumentar la producción de angiotensina 2. Si es verdad que si inhibo la producción de angiotensina 2, estimulo a la ADH, porque si inhibo la producción de angiotensina 2, estoy evitando la vasoconstricción, entonces disminuyo la presión y por ende el ADH se estimula para aumentar la absorción del agua. O sea, estos dos valores están relacionados, pero acá tendría que ser un inhibidor de la ECA o si es un estimulador dar vuelta los otros dos valores. La B me dice, el transporte activo de sodio se produce en el túbulo contorneado proximal distal y la rama ascendente genle, sí, activo. No me dicen qué parte de la rama ascendente, pero está bien, porque hay una parte en donde es pasivo y no activo, pero en la rama ascendente, así como general, está correcto. Si una persona presenta una insuficiencia renal en forma permanente, tratará de compensar dicha alcalosis mediante una hiperventilación. Primero que no es alcalosis, es acidosis, porque si hay una deficiencia renal no puedo liberar correctamente los protones. Y igual, si digo, bueno, no sé qué carajo pasa en el riñón, si de repente falla, quizás libera más protones, igual nunca una alcalosis me va a llevar a una hiperventilación. O sea, era la acidosis y la hiperventilación, o sea que igual entre esas dos variables no hay relación. Y después, si un individuo presenta una deficiencia respiratoria, la orina tendrá mayor contenido de hidrógenos, podría ser, por lo que su pH será menos ácido, no, será más ácido. Relación entre protones y pH. ¿Sí? Está al revés. 20. El control de la pérdida de agua por la orina es un mecanismo importante para el equilibrio hídrico. Bueno, me habla de la compensación acá de los animales que son terrestres, o sea, qué mecanismo tienen como animales terrestres para compensar justamente o recuperar agua cuando estamos en estrés hídrico. No, esperen. No, este era otro. Este me habla del gradiente osmótico. Es que hay otro de un cangurito. Eso pasa por leerlo rápido. Quiero llegar por lo menos hasta la 22 a corregir antes del recreo. Este me habla del gradiente osmótico, de cómo hago para no derrochar agua en un animal terrestre en general,
y recuerden que ese mecanismo, que lo tenemos nosotros también, es la concentración de la médula renal, y que la médula renal tenga una concentración muy hipertónica para poder concentrar y liberar orinas hipertónicas. Y esto se debe a un mecanismo activo de reabsorción activa justamente de sodio y de cloruro que voy a tener en la porción gruesa del asa de Henle. Este es el motivo por el cual justamente se genera la concentración. Es más, vieron que después de explicarles en la formación de la orina, les dice en un apartado cuál sería, digamos, la forma en la cual yo podría explicar de forma teórica por qué está concentrada la médula renal. ¿Sí? Es este gasto energético que hago para bombear el cloruro y el sodio. Esta era la otra que les decía, que me hablaba también de la compensación de los animales terrestres, y me hablaba puntualmente de la rata canguro. Me podría haber preguntado también del camello, algunas compensaciones que no solo vimos acá, sino que me remontaba también a la unidad de regulación térmica. Y si bien la rata canguro tiene un hábitat nocturno, porque no puede reservar mucha grasa porque se mueve rápido como el camello, por ejemplo, liberan orinas muy hipertónicas, tienen un consumo, lógicamente, de un alto contenido de semillas ricas en grasa, de la misma manera que el camello, por ejemplo, adaptado a una condición extrema, almacena grasa, o sea, reserva grasa. ¿Por qué? Porque la grasa me da más agua metabólica. El agua entraba por bebida, por comida o por la cantidad, digamos, de ingesta que yo tengo de lípidos, que son los que más agua me dan. 1 gramo de lípido, 1,1 gramos de agua. El que menos cantidad de agua me da es la proteína, y me da 0,3 por cada gramo. Entonces imagínense que si una rata canguro no puede beber agua, no puede sacar agua de la comida, no puede sacar agua de la bebida y la va a sacar nada más del agua metabólica, ya está adaptado a vivir con las semillas que tienen contenido de aceite, que es grasa. Si llego a meterle una dieta proteica, obtiene el 25% del agua y es su única fuente. Chao. Se acaba muriendo deshidratado. Bueno, dejamos acá en la 22, chicos, porque si no me voy a pasar del recreo y me van a putear.